Hola, muy buenas noches después de mucho tiempo. Pueden burlarse ustedes si quieren. Ya, no es cierto, no se burlen, por favor, de nuestro obra para analizar hoy de el gran Mateo Cojum. Bueno, no es gran, todavía no es gran y quién sabe si llega a ser gran algún día. Pero antes de empezar, como siempre, desde hace mucho, pues vamos a hablar de las efemérides de hoy, del día 2 de abril de cualquier año. Alejandro, por favor. Antes sí quisiera hacer una nota aclaratoria. Mateo Cojum no puede ser grande porque aparte de todo no mide ni 1,70. Entonces, bueno, es, ya con eso tenemos. Bueno, pues bien, hoy, un 2 de abril de 1975, nació el actor chileno-estadounidense Pedro Pascal, ¿Quién es él? famoso por interpretar a Pedro Pascal. Es un actor chileno-estadounidense famoso por interpretar a Mando en The Mandalorian y un personaje cuyo nombre no recuerdo de la serie The Last of Us, que se transmite en HBO. También, un día como hoy, pero de 1805, nace el poeta y autor de cuentos danés Hans Christian Andersen, famoso por cuentos como El Patito Feo, La Sirenita, El Traje Nuevo del Rey, Nicolás y Nicolásón y La Reina de las Nieves. Y también un día como hoy, pero de 1940, en Estados Unidos se publica Un poeta en Nueva York del escritor Federico García Lorca. También dramaturgo, pues bueno, muy reconocido y querido en este canal, porque pues tiene obras que son una plena maravilla. Bueno, Pues pues bueno, adelante, no sé quién siga, pero adelante. yo. Igual, un día como hoy, 2 de abril, pero de 1840, nace Émile Zola, escritor francés, padre del naturalismo, que también, pues, tiene un compendio de aproximadamente 20 novelas hablando sobre una familia. No es el precursor, pero fue, su valía, pues, trata sobre toda una familia y sobre generaciones. Sus obras más conocidas son, bueno, entre muchas, ¿no? Porque son bastantes que tiene. El Tugurio, Yo acuso, bueno, que ese no es una novela. Germinal, El dinero, La jauría, El vientre de París y, permítanme, hace poco el Fondo de Cultura, ya sé que este parece comercial, sacó, por si les interesa, cuesta 45 pesos, entonces vale la pena. Muchas cosas luego son inconseguibles y pues afortunadamente algunas librerías han hecho pues ediciones de bolsillo baratas para todo el público. Entonces, Sola es una de las cosas que recomiendo ampliamente como Alejandro con Lorca. Y pues bueno, ese fue otra efeméride del día de hoy. Rubén, Ok, así es. Entonces, un día como hoy, 2 de abril, pero del año de 1800, en Viena, Austria, el compositor alemán Ludwig van Beethoven dirige el estreno de su primera sinfonía. Eh, pues nada, rápidamente Beethoven compuso a lo largo de su vida 9 sinfonías. Entonces, un día de hoy estrena dirige su primer sinfonía en Austria y Viena. pues bueno, ya que hablamos sobre las efemérides, hay que hablar un poquito sobre contexto histórico, sociocultural de esta obra, que lo que el interés o el propósito es hacer una comparativa, ya que este autor dramático me comentaba, no se rían, Sí, Mateo, ¿qué? vaya, vaya, cuando hay una nota curativa, ya sabemos qué significa. En este canal lo hemos dicho muchas veces. Continúe, por favor. este, pues bueno, la primera versión la escribió en 2011 cuando tenía 19, 20, como 21 años. Y recientemente, ya sé que un poco tardío y por eso fue que nos retrasamos bastante y hay que mentarle la madre a él, no a mí. Este, tardó como casi un año en poder reescribirla.
Ya la tenía pensada desde hace mucho, pero no lograba darle un efecto dramático, vaya, porque muchas veces cuando las llevaba al taller del maestro FMM, pues era narraturgia, era vil y cochina narraturgia, ¿no? Entonces, pues no pasaba nada, eran nada más puros comentarios y intrascendentes. Tuvo que pasar una serie de cosas y por fin la pudo terminar de escribir, según como firma al final de la obra el 14 de febrero del año en curso, ¿no? Aparte un vil cursi ridículo. Y bueno, no hagan más notas al respecto de eso, por favor, porque se va a volver humillante para esa persona, pero sobre todo por Alejandro. Pero bueno, la cuestión que se tiene que recalcar justo es un análisis, pero comparativo. O sea, tanto de eficacia por sí sola la obra, pero también si hubo una evolución, desevolución, ¿qué sucede, no? O sea, ¿por qué decide? O sea, no es que vayan a hacer 2 versiones y se vayan a montar ni nada por el estilo, pero ver qué pasó durante estos 10 años, 12 años de vida de este autor. Entonces, pues nada, ya yéndonos ahora sí hacia la obra en sí, de dónde está inspirado, me comentaba Mateo que esta historia la escuchó un día que estaba sin nada que hacer viendo YouTube y le había caído de estos videos más tristes de la historia y esas cosas cuando uno está chamaco. Entonces, sobre una catástrofe que sucedió en Colombia, o sea, fue real el hecho. Y entonces, o sea, tal cual, que es una niña que quedó atrapada entre los escombros cuando el volcán explotó y había lluvia, entonces quedó atrapada durante 3 días y llegaron socorristas, pero no la podían salvar, o sea, no la podían salvar porque no había medios, porque los recursos estaban en otro pueblo y, o sea, era, digámoslo, circunstancialmente imposible, o sea, no había manera. Entonces, pues nada, o sea, había opciones de cortarle las piernas, pero si se las cortaban, se las iban a gangrenar y se iba a morir de todas formas. Entonces, ella valientemente decide, pues, que la dejen así a que muera a su suerte, ¿no? Porque ya no había más remedio, o sea, no había comido, no, estaba muy mal todo. En la versión original, o sea, en la historia real, pues tal cual, la casa, el techo de la casa se le fue encima y quedó atrapada. De hecho, en el anecdotario que se cuenta es que dice que así muy turbiamente, ella dice, yo podía sentir los brazos que me agarraban de mi tía, o sea, sentía los brazos de su tía muerta. O sea, un espectáculo espeluznante, ¿no? Y pues nada, o sea, hay una fotografía al respecto, se llama Omaira Sánchez. Si lo buscan ustedes o queridos colaboradores o espectadores que nos estén viendo, pues van a ver la historia real. O sea, pero, pues bueno, a qué voy con esto es que Mateo, esta obra me comentaba que se la hacía rara, mentirosa, o sea, y no porque no fuera real el sufrimiento que pasó esta chica, pero iba leyendo la historia y sentía que algo no cuadraba, o sea, sentía que ahí había algo de por medio que se estaba ocultando, ¿no? Entonces, yo creo que esa es como una visión de dramaturgo de mostrar algo que no se esté viendo, no una nueva versión, o sea, no se trata de modernizar o de actualizar, sino de reinterpretar y hacerlo verosímil de acuerdo a las posibilidades de la circunstancia, etcétera. Entonces, pues, me comentaba igual que cuando recién la había llevado al principio al taller del maestro FMM, la primera versión, pues, originalmente era una niña y era un socorrista, ¿no? Pero el maestro FMM le comentaba que parecía que los papeles estaban intercambiados, que parecía niño el socorrista y la niña parecía mujer. Entonces, que decidió cambiar eso y literalmente poner a una mujer y dejar al socorrista como tal, y ya con ciertos elementos, cambiados, ¿no? O sea, ya no era, a lo mejor era seguir manteniendo los 3 días, pero ya no hacerlo tan evidente y cambiarle un poco la circunstancia, es decir, que lo que pasaba era que era un pueblo que recogía minas, o sea, gemas. Entonces llegó Turbión, que es como la representación de temporal de lluvias, y estas personas siguieron laborando, o sea, incluso a pesar de las lluvias. Entonces, porque para ellos era como ofrecérselas para que les fuera bien, pero pues más bien era evidenciar o demostrar que era una ciudad, un pueblo avaricioso, que no les importaba
eh, que les pasara una desgracia porque ellos querrían, pues, sacar el oro o las gemas lo más posible para su beneficio, ¿no? Entonces, pues, se vino abajo todo el pueblo y la obra empieza con que ella está queriendo salir, que es la única sobreviviente del pueblo y, pues, nada, esa es como la situación histórica, sociocultural de cuál se basó para, eh, hacer esta primera versión. Entonces, hasta aquí dejaría mi primera participación de, esta obra, de esta primera versión. ¿Rubén? Ok, bueno, eh, voy a empezar hablando de la nueva versión y Bueno, después en mi segunda ronda voy a empezar a hablar de la versión vieja, ya haciendo las comparaciones, ¿no? Bueno, de esta primera nueva, de esta nueva versión, voy a hablar prácticamente como la anécdota, ¿no? Entonces, pues en mis apuntes, pues yo puse, ok, en la nueva versión, pues habla o empieza la obra en que hay una mujer que habla de una catástrofe. Ella está, cuando empieza la obra, ella está hablando de una catástrofe y que solo ella sobrevivió y pues está reclamándole a Dios que porque nada más ella y porque los demás murieron y porque está como reprochando todo ese sufrimiento que ella está sintiendo, ¿no? Eh, en eso está cuando entra un personaje, bueno, en las dos versiones está una mujer, está un rescatista y está un vecino, ¿no? Entonces, cuando entra el socorrista, ella se sumerge y hay un juego ahí que cuando ella se sumerge entra el socorrista y no, pues no veo nada, ¿no? Entonces se va el socorrista y la mujer sale y habla y entonces el socorrista se queda así como que, a ver cómo escuché a alguien y va otra vez, ¿no? Entonces se da como que mucho ese juego, ¿no? De que el socorrista no la ve y luego ella se sumerge y así, ¿no? Pero de pronto, pues ya cuando el socorrista la descubre y empiezan a platicar, empieza a sacar como una serie de datos, ¿no? Que pues te dice que ella está atrapada, que está arriba de su marido. Entonces, eh, pues nada, cuando empieza la obra yo voy visualizándola y digo, ok, me vino pues, a la cabeza pues un pantano, ¿no? Y ella está como a flote, trata de mantenerse a flote para no ahogarse, y pues está corriendo el riesgo, ¿no? De que si llega a llover, pues sube la marea y ella se pueda ahogar. Entonces, pues ahí está una imagen como muy tétrica cuando ella dice que está arriba de su marido, ¿no? Y que cuando ella golpea el agua, pues salen unas burbujitas y dice que ahí está respondiendo su marido, ¿no? Pues cuando leí eso yo me quedé así como, ¿qué? O sea, ¿qué estoy leyendo? A ver otra vez. No, no le entendí al principio, ya después como que le fui agarrando la onda, dije, ok, ok. Entonces, así es, tiene una pierna atrapada, ella está arriba de su marido, ¿no? Ella menciona que tiene que recurrir a quitarse la pierna, pero pues no se atreve, ¿no? No lo hace. El socorrista pues no puede dejar que nadie, eh, está como muy conflictuado, ¿no? Está eh, muy ansioso, muy preocupado por quererla rescatar, ¿no? Entonces el socorrista pues no puede dejar que nadie se le muera porque él lo menciona, dice, es mi única misión y si mi misión es rescatar a la gente y la gente se me muere, pues entonces estoy fracasando en mi misión, ¿no? Bueno, menciona eso, después sale a flote un tercer personaje que es el vecino, ¿no? Y el socorrista, pues, así como lo planteó el autor, me da la impresión de que el socorrista lo saca, bueno, no sé, o al menos así yo lo imaginé, lo saca como de los hombros, ¿no? Lo agarra de aquí del tronco a este vecino, lo saca y se da cuenta que está a la mitad.
Y eso pues también me viene como una imagen así como muy impactante, ¿no? Que él quiere rescatar a una persona, pero al momento de sacarlo, pues descubre que está pues de la mitad hacia arriba, ¿no? Rubén, perdón, es de la Por lo cintura tanto, hacia abajo. De la cintura a las piernas, es todavía más tétrico. ok, ok, ok. Ok, bueno, eso sí lo entendí en la versión viejita, cuando dice que lo agarra de los pies. Pero en esta, ok, entonces yo me había quedado con una imagen errónea, ¿no? De que lo había agarrado el del torso, ¿no? Ok, pero bueno, entonces saca a este personaje y resulta que pues entonces está de la mitad hacia abajo, ¿no? Ajá, entonces, ok. Hablan del amigo del socorrista, ¿no? La mujer le menciona, bueno, ¿por qué estás tú solo, no? Pues, normalmente los rescatistas pues, vienen dos y tú estás solo, ¿no? Ya es que me tuve que adelantar, pero se quedó atrás mi compañero, entonces, y la mujer pues empiezan a interactuar, ¿no? La mujer lo cuestiona, bueno, entonces, ¿qué? ¿Ella se murió? No, no, no puede estar muerto, pero ahorita viene, pero tal, y eso, ¿no? Entonces, la mujer, entre esa conversación, menciona que ella también tiene una misión, que es honrar a su marido. Entonces, aquí apunté, entonces tiene una carga familiar, ambos tienen una carga y una misión, ¿no? Mencionan que el socorrista, bueno, la mujer tiene la misión de honrar a su esposo, ¿no? Porque la familia, pues como que no era como bien visto y tal, entonces ella lo menciona, entonces yo tengo que defender a mi esposo, ¿no? Y a su vez el socorrista también menciona que tiene una carga, que es la carga del padre, de haberlo matado. O sea, él piensa que él pudo haber rescatado a su papá, pero pues no lo pudo rescatar, entonces pues se siente culpable, ¿no? De que no lo pudo hacer. Posteriormente, pues viene un monólogo de la mujer, donde ella dice que pues dice, se me revierte un mal deseo que le tuve a mi madre, ¿no? Entonces, menciona algo que digo que eso es como un dato importante, ¿no? Dice, no hay que atentar contra la madre porque lo pagas caro, ¿no? Entonces eso ya me empieza como a dimensionar pues lo que está viviendo esta mujer, ¿no? Hay un sentimiento de culpabilidad y el, el, este hombre, el socorrista, también tiene un sentimiento de culpabilidad. Entonces, aquí anoté, bueno, aquí estamos viendo o está planteando el autor como dos tipos de culpa. Una por desearle el mal a la madre, que es la mujer, y el otro por adjudicarse los problemas de los demás. O sea, los dos tienen una carga muy fuerte de culpabilidad, ¿no? Los dos se sienten como muy eh, culpables, ¿no? Y, ¿qué más, qué más, qué más? Ah, bueno, esta mujer menciona, me hago daño a mí misma por querer lastimar a otros, ¿no? Y el socorrista pues se siente culpable pues, por no poder rescatar a la, a la mujer que muere, ¿no? Porque al final pues sí se da a entender que sube la marea y que esta mujer se ahoga. Y este hombre, todo el tiempo en esta versión, en esta nueva versión, es un hombre que es muy, que se preocupa mucho por quererla rescatar. Caso contrario a la primera versión, bueno, a la versión viejita. Eso, más adelante en mi segunda ronda lo voy a ir explicando, pero, sí veo que, por ejemplo, el hombre, el rescatista, en la versión viejita es una persona y en la nueva versión es una persona completamente diferente, ¿no? Así como que sí cambió mucho el personaje. Eso ahorita lo voy a mencionar en mi segunda ronda. ¿Hasta ahí o algo más, Rubén? Hasta ahí ahorita lo dejo y ya continúo en mi segunda Pues ronda.
A ver, vas entonces, Alejandro. Bueno, aquí lo primero que creo que podría verse, eh, Freud está muy contento con este material, porque algo que podemos ver que es más claro que muchas otras cosas, que el conflicto mismo, es que el dramaturgo tiene unos mommy issues y unos daddy issues muy cabrones. Pero bueno, continuemos. Creo, bueno, ya Rubén desarrolló la anécdota. Tomaré de ejemplo esta. Hay una escena que es muy grotesca, que justo la escena es sórdida cuando se ven las piernas del vecino. Y esto de las burbujas que están saliendo por el marido que está abajo de la mujer, bueno, son imágenes que se van construyendo. Creo que algo que está pasando en la obra es que hay una ausencia, y a lo mejor no sé si lo estoy valorando mal, de conflicto. ¿En qué términos? Que el personaje de la mujer tiene una cuestión de culpa por los deseos que tuvo respecto a su madre, por la relación propia que tiene con el marido, porque el marido, nada, la está salvando y en este salvarla está solamente prolongando el tema de la muerte. Y en términos del rescatista, por esta cuestión de querer salvar a alguien, pero que anteriormente ya se le murió un otro que decidió matarse a un anciano que dice, yo iba a rescatarlo, pero cuando el anciano se da cuenta que su familia se había muerto, él saca un cuchillo que tiene entre sus ropas, se mata y pude haberle mentido y decirle que su familia seguía viva, entonces me siento culpable porque no lo pude rescatar. Entonces todo esto, en esta nueva versión, tomando un poquito lo que dice Rubén, o partiendo también de este análisis de la nueva versión, es que se están planteando una serie de cosas que exigen, y lo pienso como actor, una altura que emotivamente y en términos del carácter no está, porque está todo en la cabeza. O sea, incluso da una sensación de que yo pensaba al principio que la obra tenía que ver con que el carácter de estos dos era ser discursivos en un mecanismo de evasión para no entrar en la cosa. Entonces era prolongar un acto y lo absurdo se volvía la prolongación de un acto a través del discurso. Pero es que toda la obra va en ello y se siente una falta, insisto, de estar a la altura de las circunstancias de estos dos personajes, porque los dos describen cosas que son atroces, pero se sienten descritas, narradas, vaya, o sea, te plantean imágenes, pero no hay una sensación, no hay una percepción de que al personaje le esté pasando un algo, que ahorita que se compare con la otra versión va a ser muy bonito, porque en la otra versión hay cosas que se vuelven más, bueno, un poco más interesantes a mi lectura. Eh, pero bueno, insisto, esta mujer plantea entonces el tema de la culpa, plantea la relación con el marido, pero insisto, está en una cosa de que quiere vivir, no quiere morir ahí, le pide de alguna manera al rescatista que la rescate, el rescatista lo quiere hacer, pero también se da cuenta que eso no se puede lograr. Entonces hay una dinámica que se vuelve de, el rescatista sabe que eso no se puede lograr, como no se pueden lograr muchos rescates, pero su función vital es ser rescatista. Entonces, eso ya parecería un muy buen conflicto, porque aparte está siendo rescatista como con una especie de honra a su padre. E incluso hay un momento en el que disertan en esa cuestión de que la honra a los padres en teoría es un gran conflicto. Y sí, o sea, temáticamente hablando, ahí uno puede encontrar un material muy puntual, porque a veces la honra a los padres tendría que ver con una cuestión de ir en contra de uno mismo. Entonces, esa lealtad que se puede tener hacia los papás sería una forma de atentar vitalmente, no en el sentido literal de que uno se va a morir, contra uno. Ahí podemos ver que hay un mecanismo de sustitución, porque estamos viendo a una mujer que se está ahogando y a un hombre que no puede salvar o que no puede ser lo que Freud llamaría el padre, pero quiere serlo. Y una mujer que se está ahogando porque está pensando en su madre como el eje rector de su vida. Entonces, eso plantea que temáticamente, o más bien, la obra plantea temáticamente que la traición, ¿cómo decirlo? La lealtad hacia los padres es una traición hacia uno mismo.
por lo tanto, uno muere o, ¿cómo decirlo? O esteriliza la capacidad de vivir. Eso temáticamente se puede ver que para allá va la obra, pero no termina de sentirse que los personajes estén, insisto, a esta altura que la obra está planteando, porque hay imágenes que son muy fuertes, pero los personajes las narran y de pronto se siente que hay, en la dramaturgia hay una serie de opiniones o de valoraciones que son del dramaturgo y no del personaje. Y esto me estoy atreviendo a decirlo porque conozco a Mateo Cojum también y sé cómo habla y cómo se expresa en la vida, qué tipo de crítica hace. Y los personajes es como eso. O sea, no hay una construcción de carácter del personaje, porque tal cual es escucharlo al dramaturgo, como habla en la vida, sus personajes hablan. Entonces, en este segundo momento, creo que esto que se buscaba como evolución es más una onda poética del uso del lenguaje que del desarrollo de un conflicto o de la acción en sí misma. Entonces, ahí dejaré esta cuestión. Ahorita hablo de la segunda, en mi segunda parte, hablo de la primera versión. Lo que sí puedo adelantar, sí había un algo que en esta versión no hay. Entonces, aquí lo que podemos ver es que el dramaturgo, uy, ya me trabé, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, te trabaste un Sí, poco, muy pero bien. sí. Ok, lo que podemos ver en esta nueva versión es que el dramaturgo ha ampliado su bagaje en cuanto al uso del lenguaje. Ahorita digo por qué. Gracias. Ok, entonces voy yo de nuevo y esperemos que acabe en menos de 9 minutos. Pues vaya, yo primero hablaré de la primera versión y luego de la segunda versión, ¿no? Pues nada, justo revisando este texto, la primera versión, pues me sorprendió, vaya, porque hace tiempo no lo leía y, entre comillas, no lo disfrutaba, o sea, como revisarlo, valorarlo, cotejarlo, ¿no? Em, yo sentí, o sea, comparándolo y ya sin decir todavía mucho de la segunda obra, la situación en sí con las 2 obras es que es muy estática las 2 obras, o sea, entonces eso exige ciertas, a lo mejor como un poco lo que decía Alejandro, cosas discursivas, poéticas, porque no hay mucho que hacer. O sea, si no puedes salvar a alguien y te das cuenta o te haces pendejo o sigues inconscientemente intentando salvar, o sea, no vas a estar tirando de la piedra porque se agota el recurso a las 2 veces, a las 3 veces. No sé, digo, en caso del dramaturgo, pues o quizá otro dramaturgo podría hacerlo 1000 veces y podrían pasar 1000 cosas, ¿no? Pero justo yo me decía, vaya, o sea, qué complicado hacer como una situación así en donde, pues, no puedes extender la obra 30 páginas y tampoco la puedes dejar en 2 páginas, o sea, porque de todas formas hay un contenido que, pues, en este caso Alejandro está viendo y tú también, Rubén, en la segunda. Yo justo en la primera, entonces, profundizando, veo que se vuelve como raro, porque yo siento que no están ahí no están valorando el peligro del agua, o sea, como decían ustedes. O sea, en las 2 está esta cosa de que tarde o temprano puede o no puede subir el nivel del agua, pero en la primera no hay esa valoración, o sea, es como, sí, seguimos hablando y no podemos llegar a nada, y el socorrista se va. Bueno, o sea, entre comillas, no se llega a nada, el socorrista se va y la mujer se queda ahí, ¿no? Pero entonces hay que entender por qué él, se va y ella se queda y no sube el agua. O sea, uno podría interpretar o creer, suponer que eventualmente, pues, va a subir el nivel del agua, o sea, y no la van a rescatar probablemente, pero es, justo los diálogos que van teniendo que, pues, este hombre, pues, para empezar se equivocó, ¿no? O sea, y le da pena lo del estuche de para rescatar y que en realidad trajo uno para enterrar a la gente. Y que este hombre sí, aquí está como todavía un poco más evidente esta cuestión de
em, lo hago por mi padre porque yo estuve en peligro y él me salvó, pero al intentar salvarme, pues él se murió. Entonces, por eso él se siente culpable en la primera versión. Entonces, él intenta salvar irremediablemente a todos. Em, y entonces está jugando un poco, o sea, me recuerda, digo, no es que sea igual a esa obra de Ionesco, pero porque es nada más un dialoguito de la cantante calva de, es que el médico para curar, pues él mismo tiene que hacerse la operación. O sea, en ese caso, él está haciendo lo mismo el socorrista para entender cómo salvar a la mujer, va y se va a ir a aventar a un hoyo con agua y ponerse una piedra para liberarse. Lo más probable es que se va a matar el güey, o sea, se va a morir como la mujer. Entonces, es muy peligroso, es muy tonto esta cosa que él está planteando, porque justo él, como no me acuerdo en la primera versión a quién no pudo salvar y que por eso se iba a suicidar, pero encontró, de su padre. O sea, va y también se pone en peligro, pero él mismo se logra eh, no suicidar, entonces ya es como que él se hizo una regla de para salvar a alguien yo tengo que estar en la misma circunstancia para ver cómo poderlo rescatar, ¿no? Y entonces es por eso que se va él y la mujer, pues al final ella tiene esperanza, que uno en la realidad, pues uno diría, pues, o sea, de nada sirve tu esperanza porque pues ahí te vas a quedar y lo más peligroso, o sea, lo interesante de esa obra que yo podría ver también es que justo ya van 2 personas, el vecino y el marido que intentan salvarla y se matan y mueren intentando salvarla, ¿no? Que es como una mujer de cuidado, ¿no? Que uno dice: "Ay, güey". O sea, el rescatista, digámoslo, se salvó de ella, pero no se va a salvar de sí mismo. Yo creo que eso es lo más rescatable de esa obra, pero siento que el defecto principal de la obra es que no están con una valoración de sus circunstancias. O sea, quizás si fuera el caso de decir si al final Mateo retoma la primera versión y la segunda la desecha, o sea, tendría que reconfigurar ese peligro latente con respecto de la primera. Y bueno, pues ya rápido, en la segunda versión, lo que veo es que en lo personal hay como un flujo, hay dinamismo, o sea, ya hay una valoración de que puede llegar el agua. De hecho, es como algo más interno de los personajes y, pues, nada, o sea, parecería como raro, ¿no? A mí me llamaba la atención porque sobre todo cuando la mujer se empieza a dar cuenta, empiezan a sonar relámpagos y ella misma empieza a exclamar de: sí, es que, pues, no vaya a ser que suba el agua", ¿no? Y empieza a llover. O sea, son cosas emotivas internas que se están reflejando en la circunstancia, vaya. No sé, o sea, eso se me hace, como decía Alejandro, aparte del lenguaje, o sea, poético visualmente, porque es el mundo interno de los personajes. La cosa es que sí, em, yo creo que lo que le haría falta a la segunda versión, sería como reconfigurar un poco algunas cosas, porque no me termina de convencer y no se trata de que se me dé gusto, no como crítico, analista, lo que se me quiera llamar, pero al principio, o sea, el primer monologuito que se echa, sí, o sea, porque me lo comentaba, ¿no? Que le costaba trabajo como cómo empezar, porque siente que está como muy reclamado, pero luego, como decía Alejandro, o sea, hasta casi la parte final de la obra, cuando empieza a reclamar por su madre y todo lo demás, sobre todo con el marido muerto, em, no hay como un desarrollo real, o sea, hay un desarrollo como, yo creo que es un poco acertado lo que dice Alejandro, o sea, descrito por necesidad del texto, o sea, como decir, bueno, es que también se tuvo que haber hablado del marido, pero pues ya no hubo un desarrollo primario, o sea, yo creo, porque me pasó el apunte hace poco Mateo, que quizá desde el principio, o sea, retomando un poco lo de la primera versión, pudiera estar que el marido también haya sobrevivido, pero haya intentado salvar a esta mujer y quedó atorado. Entonces, desde el principio que muere, entonces ella ya tendría una valoración de más peso a no solo simplemente, o sea, yo no digo que esté mal Alejandro, justo yo creo que estas disertaciones o descripciones que están haciendo los personajes, pues digo, pues, efectivamente se vuelven absurdas porque es como evidenciar lo evidente, no es como, sí, es que salen unas burbujas, pero no son mías, es como una especie de chiste que muy, pues de humor negro, ¿no? Es como,
porque no daría tiempo a mayores explicaciones. Yo creo, o sea, que funciona más o menos así la obra. No estoy diciendo si es efectivo, no, o sea, yo estoy diciendo cómo está funcionando la obra. Porque justo, me decía Mateo que le costaba mucho trabajo no dar explicaciones, sino que trataba de irse a lo más como señalar las cosas, ¿no? De, sí, es que estoy triste. Porque, pues nada, o sea, repito, hay una cosa latente ahí sí que se está manifestando de el peligro del agua. Entonces, pues nada, eh yo creo que el punto débil de la segunda es que le faltan cierto desarrollo a ciertos aspectos, o sea, al desarrollo un poco también de la madre. Decía que hay una deficiencia, eh, en cuanto a falta de desarrollo de ciertas cosas que, em, comentan que que son importantes, ¿no? Para comprender, yo creo que para comprender aún más. Am, como decía Alejandro, yo creo que también un punto favorable es como esta, visión poética que tienen los personajes, pero yo más que poético, es como, pues, a mí se me hace muy chistoso, o sea, muy, em, exagerado, grotesco, o sea, las cosas que van pasando, ¿no? O sea, a mí me botaba mucho de risa esto de, pero no está muerto, no, yo hablaba del vecino, no, yo hablaba del viejo, ¿no? O sea, como esto, como chistes, creo que Alejandro lo dijo hace mucho con otra obra, o sea, como involuntarios, porque son ese tipo de conversaciones que uno no se da cuenta cuando está hablando y pueden resultar muy chistosas, o sea, visto por alguien más por fuera, no por ellos mismos. O sea, ellos mismos no se ríen de lo que están diciendo, sino quizá los que van a reír es el público. O sea, o se va a reír por lo que está sucediendo, que es muy atroz. Entonces, para ellos es un lenguaje común y corriente. O sea, digo, ojo, no estoy diciendo si está funcionando, no, o sea, nada más estoy diciendo cómo está operando. Si es efectivo o no, será otro asunto. ¿Qué más? En cuanto a lo del conflicto, justo también no sé hasta qué punto pueda llamarse conflicto, ¿no? Pero en la segunda versión, yo creo que en la primera, pues digo, he tratado de entender un poco la dinámica de la obra y del autor y así, o sea, pues estás atorado y uno que ya leyó la obra o que ve la obra y ve que se muere, o sea, ¿qué conflicto podrías tener estando atorado de esa manera? O sea, pues ya viste que no te pueden rescatar y que, o sea, es como elaborarse más bien una mentira, yo creo. Y sobre esa mentira el personaje va construyéndose, no, pues es que pues yo soy un santo, por así decirlo, ¿no? Y entonces vemos que, pues por más que tú digas que eres un santo, pues las consecuencias de la realidad van a afectarte igual que a cualquiera, o sea, que no tienes privilegios. Y entonces lo más atroz es, justo, pues, al final cuando esta mujer, pues, por más que diga, y a mí se me hace muy contradictorio que al final esté buscando responsables y diga: "No, si es que, pues, esto pasa porque insulté a mi madre", ¿no? Bueno, no sé cómo lo dijiste tú, Alejandro, de atenté contra mi madre en pensamiento. Pues, o sea, pues, chido por ti, pero eso no es la situación. O sea, tú te metiste en un problema, pero lo estás queriendo minimizar o maximizar dependiendo el personaje, ¿no? Entonces, que ella diga: "Sí, es que por culpa de mi mamá y mi padre es un tonto y mi marido también fue un tonto y todos son estúpidos y en Dios no creo". Eso no te va a salvar de tu situación, o sea, estás atorada en un hoyo. Y estamos viendo, o sea, digo, a lo mejor tomándose en esta licencia clásica de no mostrar muertes en escena, o sea, a lo mejor en eso comparto un poco lo que decía Alejandro, pero dicho de otra manera, eh, queriendo hacer un cierto paralelismo de cosas clásicas griegas de no mostrar muertes en escena y demás, entonces, porque entonces eso ya llevaría a otro desarrollo, o sea, ver cómo, literalmente la mujer está desesperada viéndola, o sea, yo creo que es muy atroz escucharla nada más y ver cómo escuchar cómo se está ahogando, a verla que de repente empezara a escupir y demás. Digo,
ya el autor nos está ofreciendo una versión, pero eso sí, grotesca, de sacar los pies del individuo y uno dice: "Ay, por Dios, o sea, qué porquería estoy viendo", ¿no? O todos estos chistes grotescos, involuntarios que están haciendo, pero ya ver una muerte real, o sea, tendría que ser o grotesca, que yo creo que el autor no buscaba eso, o hacerlo poético en el sentido de lo pongo en oscuro para que nada más escuchemos y veamos y sintamos lo atroz, pero no podamos delectarnos en ver, pues, esta cosa de, no sé cómo decirlo. Yo creo que ese es otro punto a favor, puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más? Y justo, o sea, un punto negativo, otro punto negativo de la segunda versión es que igual el socorrista, cuando regresa ya que pasó todo esto, no, o sea, no alcanza a ver un desarrollo real. A lo mejor, y es cierto lo que, o sea, pues yo creo que en ese punto también es real lo que dice Alejandro, porque está describiendo, o sea, digámoslo, es que lo dijiste muy bonito y yo, ay, perdóname Alejandro, yo me atrevería a decir que diste en el clavo, pero no es que sea una obra difícil, pero muchas veces, digo, adelantándome un poco, yo creo que es farsa, eh eh, o sea, como que hay que volverla a leer, como decía Rubén, o sea, que dijo: "Es que al principio no entendí lo de las burbujas y eso, y la tuve que volver a leer para, ya". Yo creo que en ese sentido, o sea, faltó también un desarrollo del personaje porque está un poco explicativo y no se está viendo como una cotejación o confrontación que le esté pesando, pero en parte yo creo porque también él se está mintiendo. O sea, es decir, sí, claro, es que la mujer, o sea, se está protegiendo de sus propios actos. Entonces, él va a ir por la vida haciendo el juramento de que por su vida ya nadie más se va a morir. Pero entonces es como una cosa como la primera versión de ponerse en peligro para que no piensen mal de él. Yo creo que esa es como una comparativa entre la primera versión y la segunda, y ya para acabar mi participación de ahorita, lo que puedo decir ya a grandes rasgos entre las 2 obras, que también me gustó muchísimo, o sea, en ciertos aspectos, que en la primera había un dios, digámoslo, pagano, o sea, turbión, y aquí ya es un dios que cada uno le puede poner el nombre que sea, ¿no? O sea, nada más es Dios, que de hecho esta mujer, o sea, se refiere a él, pero jamás lo menciona. Quizá lo menciona en chiste, pero jamás le dice: "Dios, ayúdame", o sea, nada más le dice: "¿Qué? Voy a estar sola todo el tiempo", o sea, sabemos de quién está hablando, pero jamás se dice el nombre, o sea, eso a mí también me gustó muchísimo, que se simplificó muchas cosas. Hay muchos chistes que se mantienen, muchas acciones que se mantienen, pero ya más, no desmenuzadas, pero más sutiles. Yo creo en la segunda versión que en la primera. La primera es como algo muy tosco, muy, que no está mal, pero está como en algo muy primitivo, o sea, que también eso está bueno, pero como repito, la primera versión yo creo que lo que le haría mayor falta es esta cosa que tengan una relación real con su circunstancia, que no está pasando. A lo mejor y no está pasando porque ese no es el asunto, no sé. También me cuesta trabajo en ese sentido, y me atrevo a decirlo con la farsa, de no alcanzar ciertos niveles complejos con la farsa. O sea, me gusta, la puedo entender en ciertos aspectos, pero sería como volverla a leer, releerla para decir: ya, o sea, lo que estaba diciendo sí era verdad, o me hacía falta, ver estos otros aspectos para decir: "¿Sabes qué? O sea, sí, es muy mala la obra, o es muy buena la obra", etcétera. O sea, por mientras ahorita puedo solo decir todo esto de esta obra. Hasta aquí termina mi participación. ¿Alejandro? Ok. Bueno, pues bien, ahora hablando un poquito de la primera obra, o más bien ya tratando de hacer una comparación, por ejemplo, se ha hablado al respecto de la estática. El asunto es que yo en la primera obra, que plantea César, ¿cómo va a haber movimientos si el principal conflicto es estar atrapado? Bueno, en la primera obra, César lo describe como algo más primitivo, más burdo, tal vez sin estar fino, pero creo que hay un sentido de urgencia, hay asombro y hay transiciones en los personajes. Aunque están aquí, hay una constante urgencia tanto
socorrista por salvar a alguien, y de esta mujer por el tema que tiene que ver con sus gemas. Y esta, porque incluso en la primera descripción, o sea, nos enteramos que es un pueblo minero que recolecta piedras, y por estar recolectando piedras ya tenían la tormenta encima y deciden quedarse recogiendo piedras. Ese, en la otra obra, por ejemplo, sí, ahorita decías, hay una relación más con el asunto del agua, la lluvia y el estar en peligro, sí, pero no vemos, por ejemplo, en qué momento se comete el error de quedarse, porque eso nos daría rasgos de carácter. Y entonces, sí, qué bonito que haya truenos en la otra, pero en qué momento supimos o sabemos que estos personajes decidieron quedarse en una zona de catástrofe. Porque aquí habría una cuestión que tiene que ver con el carácter. Claro que hay una circunstancia o un mundo que circunda a los personajes, pero los personajes toman decisiones, en general, con relación de la circunstancia. Y así podemos conocer su carácter. En la otra obra, en la primera, sí estamos viendo que es ni siquiera hablamos del pueblo, estamos viendo una mujer avariciosa que incluso podría decirse es castigada porque tiene la tormenta encima, pero quiere seguir trabajando y se empieza a volver muy absurdo. Es decir, la altura del conflicto en la otra obra tiene que ver con que tienen la realidad, que es la fuerza de la naturaleza enfrente, y por unas, perdonen el lenguaje, por unas pinches piedras, se quedan ahí. Y eso se vuelve muy absurdo. Y uno dice, pendejos, váyanse. Porque es como una entrevista que hace años vi de gente que vivía como en las favelas de Santa Fe, en Ciudad de México, en zona de derrumbes. Entonces los están entrevistando los de TV Azteca, todavía me acuerdo, y una señora bien indignada, es que el gobierno nos quiere ver la cara, porque estos cabrones vienen y nos ofrecen casas gratis, pero hasta el Estado de México. Mi familia creció aquí en Santa Fe. Señora, pero hay un riesgo de inminente desplome. Hay un riesgo muy grande. ¿Y cómo me voy a ir? Me van a quitar todo. Señora, pero el gobierno les está ofreciendo casas. Bueno, se los dice con dos palabras. Les están ofreciendo casas. Pues sí, pero yo de aquí soy. Toda mi historia, toda mi familia ha crecido aquí. Y uno dice, chinguense. O sea, suena horrible decirlo así, pero se les está dando una oportunidad y por necedad prefieren quedarse. Ya sé que habrá quien me diga, hay que entenderlos porque sus costumbres, sus tradiciones y un montón de cosas. Pero eso tiene que ver con un ejemplo que FM ponía. A César lo de César y a Dios lo de Dios. Si nos quedamos en la moral y el deber ser y nuestras ideas, luego no sería creo que válido, aunque la gente lo hacemos, quejarnos por la consecuencia, porque quisiéramos ser impunes. Y en la primera obra eso sí parece que ocurre, que es como esta cosa de mis piedras y no me voy por las piedras y luego llega la fuerza de la naturaleza. Y entonces ahí vemos una verdadera urgencia, porque incluso la mujer, hay momentos en los que ya tiene el agua casi hasta el cuello y está con lo de sus piedras, y después se da cuenta, porque esa escena es muy bonita, se da cuenta que cuando saca las piedras, sale del agua, y saca otra piedra y sale del agua. Y entonces dice, sí, el vecino también se dio cuenta, y cuando se quiso meter a salvarme, algo dice que desconfió del vecino y le pedí que me regresara mis piedras. Y entonces uno dice, no mames, se pudo haber salvado, pero se está hacinando con sus ideas, que es como lo de Homero Simpson cuando mete su mano por el refresco y luego mete la otra mano por la golosina y llegan los bomberos y le dicen, te vamos a quitar los pasos. Oh, pero vuelven a crecer. Sí. Y después le dicen, y ya probó con soltar el refresco, ya probó con soltar las papitas, y ya, la saca y ahí se va toda dolorida y todos se están riendo. Así se siente la otra. Y ahí sí hay risa. ¿Ven? Ahí está la reacción. Y ahorita que tú decías, a mí me daba mucha risa que pasaba esto y esto, Rubén y yo estáticos. Es decir, a lo mejor tú conoces muy bien a Mateo y tienen ya como códigos de la comedia, de su tipo de comedia, porque entiendo que Mateo es tu amigo. Entonces, en ese sentido, ya hay una complicidad que uno dice, ah, mira, qué bonito, como amigos se conocen y saben de qué están hablando, pero en el desarrollo de lo dramático, para exponerlo, a Mateo todavía le falta eso,
para que ocasione la reacción de esto. Que en la primera sí está. Yo pienso eso. Bueno, continúo. Entonces, estaba en el tema de la estática. Bueno, en la primera sí vemos la urgencia, el asombro y una necesidad. Y en la otra, la estática, insisto, se queda nada más en el uso del lenguaje y en la descripción de imágenes. Yo entiendo que si estás aquí ahogándote porque tienes fango y agua que te está llegando al cuello, no hay mucho que hacer en cuanto a despliegues escénicos, pero hay una acción interna del actor que tiene que ver con lo que está pasando y con cómo se manifiesta al momento de hablar, la respiración, la mirada, el ritmo y la cadencia, que insisto, en la primera sí está. Bueno, la segunda, lo que decía, la valoración del agua es muy importante, porque, ¿a qué voy con esto? Sí hay una relación porque la circunstancia los puso ahí, pero entonces también habría que tomar decisiones. Si en la segunda el agua solo o la tormenta solo va a ser importante porque de pronto hay rayos y demás, se vuelve circunstancial y de ambientación. Entonces, ¿cómo decirlo? El error que es quedarse donde están no tendría que ver con el tema del agua, con el tema del diluvio, con el tema del por qué están ahí, porque entonces se vuelve nada más como una metáfora, el agua. Entonces, el ahogo no es el agua literal, sino la idea, dicho ahorita muy digerida, de un deber ser. En el caso del rescatista, de salvar, y de la mujer, el rencor que tiene contra los otros. Entonces, lo que te ahoga en la vida no es el agua, sino tus ideas. Como metáfora, tal vez podría funcionar, y estos relámpagos que de pronto ocurren, que son ambientaciones, creo que ocurren en momentos en las que las disertaciones se dice algo revelador y cae un trueno. Como cuando uno está hablando de cosas que nos llevan a la verdad, no sé si les ha pasado alguna vez, que uno está hablando de algo que se vuelve muy potente y de repente tocan la puerta o tocan un timbre y uno dice, no mames, ahí está la cosa. Entonces, vaya, hay teorías acerca de muchas cosas, del sonido, la materia, la física cuántica, el psicoanálisis, que podrían describir perfectamente cómo ocurren esas situaciones en las que circunstancialmente hay señales por cosas que se están manifestando en el momento. Entonces, bueno, podría ser una metáfora, ¿no? Pienso. Lo de las gemas, en el primero, insisto, es decir, en el otro estoy planteando que la tormenta es la cuestión metafórica y en la primera obra, más bien la tormenta iba a llegar porque es como vivir en la Ciudad de México. Uno sabe que vive en la falla de San Andrés. Quedarse en la Ciudad de México de principio sí tiene que ver con carácter. Mucha gente va a decir, pero ¿a dónde me voy a ir? Bla, bla, bla. Yo lo entiendo, no es fácil. Pero vivir en la Roma, sabiendo que un día a las 3 de la mañana te puedes desplomar, sí es una cuestión de que no es culpa de Diosito. Uno ya lo sabe y uno decide. Bueno, entonces, por dar un valor a lo terrenal, hay una falta a la ética, que es, pongo mi idea de bienestar por encima de lo natural. Y eso en algún momento cobrará factura. Eso en la primera está. Entonces aquí tenemos como una cuestión de si Mateo dice, pues me quedo con la primera versión o me quedo con la segunda. Creo que la segunda apunta, insisto, hacia el ahogo es la metáfora del deber ser, yo así lo estoy concibiendo, y en la primera es, me lanzo contra mí mismo en nombre de mis ideales. Tiene que ver con lo mismo, pero planteado desde distinta estructura anecdótica. Luego, en la segunda versión, yo lo veo como una cosa más existencial, que es lo que hablamos como de lo poético. A lo mejor tiene unas disertaciones más bien filosóficas. De pronto es como leerte Menono de la Virtud o algún diálogo de Platón, porque así se empieza a tornar. Entonces uno dice, mira, esta obra funciona, es que hasta aquí la siento así, como una onda filosófica. Esa es la cuestión. Ok, en la primera versión, bueno,
Pues, insisto, vemos la necedad de un pueblo y luego la que la representa mayoritariamente es la mujer. Y ya, justo eran como mis conclusiones. El tema de la segunda tendría que ver con salvar a los otros es lanzarse contra uno mismo y el deber ser atenta contra uno mismo. Es que en la segunda planteas cosas atroces o plantea cosas atroces pues, bueno, ahorita tú lo estabas planteando, pero Mateo plantea cosas atroces a nivel de imagen. Pero en la otra, donde también el asunto es que el conflicto parece no avanzar del todo, es que lo que es lo único atroz es lo de las gemas. Es que eso sí se me hace muy atroz. Que la mujer está viendo que está saliendo y aún así quiere quedarse con sus pinches piedras. Entonces, eso considero que es lo atroz. Eso sí es, eso en mí genera más una sensación de terror que las disertaciones que ocurren en la segunda. No porque sean deficientes, porque a nivel de acción no están siendo contundentes. Creo que ahí está la cuestión. Ahora, la primera, a mí sí me da más, a mí en lo personal, me da más cara de lo grotesco, de lo fársico. Y la segunda, híjole, o sea, tiene un planteamiento de imágenes grotescas, pero se vuelve melodramático. O sea, la escena, el monólogo final, donde en efecto no le está reclamando a Dios, pero entendemos que es Dios, justo, o sea, es una, tú lo dijiste muy bien, o sea, el personaje está planteando una serie de cosas, bla, 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 es como un sí y, o sea, que con que culpes a la existencia, a Dios o a quien sea que tú consideres, pues ya estás ahí. Pero lo que voy es que el personaje está buscando como culpar el odio que tuve por mi madre. Hay una cosa que dice, yo odié a mi madre, y como la odié, ella de pronto se fue a otro lado y entonces ella está gozando de las mieles de haberse ido a buscar a no sé quién, de estar a salvo, y yo qué, pues tampoco es lo que voy. Nunca vimos por qué esa mujer decidió quedarse ahí. Si lo viéramos y después reclama, pero hubiéramos visto la posibilidad de esa mujer de salir de ese pueblo y la decisión de quedarse, cobraría mayor potencia ese último momento. Entonces, justo, o sea, creo que todos aquí, por lo menos en este canal, y espero que los espectadores también consideremos que el drama, para que pueda darse, es el planteamiento de luz, oscuridad, o de oscuridad y luz. Porque si todo es oscuridad, estamos ante la manifestación ni siquiera del idealismo, sino de ideas, porque hasta las obras idealistas o las obras no realistas tienen claroscuros. Yo creo que es eso. La segunda versión va, o sea, apunta hacia una cuestión existencial. Fíjate, es eso. La segunda versión apunta hacia una cuestión existencial que podría ser dolorosa, interna, porque se revela verdad, pero le hace falta la parte del contraste. Y la otra versión, digamos que anecdóticamente, tiene el contraste, pero quizá falta la potencia de lo temático. O sea, de esta cuestión que tiene que ver con cuál es la verdad tras el ahogo. No sé si me explico. O sea, digamos que en la segunda versión ya empieza a apuntar qué es lo que ahoga, qué es lo que esteriliza la vida, y en la primera versión está más desarrollada la estructura anecdótica. Por eso la primera versión es dinámica y divertida. Y la segunda se siente un tantito confusa y un poco pesada. Por eso quizá también esta cosa que Rubén decía de, ay, tuve que volverla a leer para comprenderla, porque no fluye como si fluye la primera. Entonces, nada, yo creo que por ahí va.
O sea, ahora lo que tendrá que hacer el dramaturgo es qué es lo que quiere, de qué quiere hablar, de la verdad o, o quiere hablar sí, o sea, más bien, desde qué ángulo quiere hablar de la verdad. Desde las banalidades humanas o desde las relaciones con la idea del padre y la madre. Que esa, a todos, a cualquiera de las dos, a todos nos va a quitar el sueño. Porque a todos nos quita el sueño pensar que dependemos al 100% de nuestro trabajo. Y que cómo le voy a hacer mañana si no tengo trabajo, aunque la vida me vaya en él. Y desde luego que todos tenemos estos, digámoslo así, issues con nuestros padres y nuestras madres y la relación con lo que esperan de nosotros y el deber ser. Porque ahí hay una cosa, si esta mujer tiene esta cosa contra su madre y este hombre tiene esta cosa contra su padre, ya para cerrar, algo que he estado reflexionando en estos últimos días y que tal vez le pueda servir al dramaturgo es cuando mamá o papá pisotea al hijo con sus sueños, aspiraciones, vocación, etcétera, es una forma de decirle al hijo, lo que tú quieres, a mí, no me sirve de nada. O en palabras más coloquiales, ¿y yo cómo me voy a hacer rico si tú eres actor de teatro? Por así decirlo. Porque por lo general los papás esperan de los hijos que sea abogado, médico, doctor o alguien exitoso. Es como comprar un seguro de vida. Y si el cabrón me sale con que quiere ser actor o quiere ser músico, pues ya, o sea, todos mis planes como papá de hospital privado, bla, 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 ya no me sirven. Entonces, parte de lo que motiva a los padres, madres, a pisotear al hijo, es un reclamo de decirle, lo que tú quieres hacer de tu vida a mí no me sirve. Pero lo que un padre, creo, responsable tendría que entender, es que el hijo no es un seguro de vida. Y la carga que hace que el hijo sienta este rechazo, este odio, rencor, tristeza en relación a los padres, es que compró la idea. Y eso también quita el sueño. Entonces, aquí estas dos cosas podrían ser muy potentes. Ahora es que don Cojum tome la decisión y lleve la obra a uno de los lugares. O tal vez haya una... O tal vez que, perdón, Alejandro, te trabaste. O tal vez que, o una quinta, sexta, séptima. Puede espérame, haberlas. ¿puedes Pero apagar estas dos apuntan... Ay, no puedes. puedes apagar tu cámara, porfa? Ya, Ya. ahí. Ajá. Ok, decía, yo estoy viendo estas dos opciones. O tal vez haya una tercera, cuarta, quinta, otras opciones de desarrollo. Pero bueno, el asunto es que creo que lo que falta son los, digámoslo, yo lo digo con este lenguaje, el claro oscuro en la obra para lograr la contundencia. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Pues vas, Rubén. Ok, a ver, pues ok, en la versión viejita, ahorita, todo eso que estaba diciendo Alejandro, en la, ahorita que estaba diciendo de que yo lo había entendido, así es, sinceramente, la primera leída que le hice a la nueva versión, como que no entendí nada, ¿no? Y cuando leí la versión viejita, fue cuando empecé a entender. Dije, ok, esta obra va entonces de esto, ok, tal, ¿no? ¿Por qué? Porque en la versión viejita, como que tú la llamaste como que se siente primitiva, pero yo vi como más claridad, más como contundencia hacia donde quieres o hacia donde querías como llevar la obra, ¿no? Y ya cuando leí la versión viejita y la empecé a comprender, volví a leer la versión nueva
Y ahí dije, ok, sí, ya fui como que entendiendo, ¿no? Aquí lo que yo pude ver de la versión viejita es que el principio, por ejemplo, el principio es muy, muy contundente en la primera versión, en la versión viejita, porque ahí tú empiezas, perdón, Mateo Cojún empieza al principio plantea que esta mujer, hay unas acotaciones de respiración, ¿no? Que ella está, o sea, se nota la desesperación. En la versión viejita, esta mujer quiere vivir, se siente o se nota, cuando estás leyendo, estás viendo que esta mujer está luchando por sobrevivir, está respirando, está haciendo algunas pausas en su respiración y luego sale, vuelve a respirar y luego como que mete la cabeza y es lo que entendí, ¿no? Entonces esta mujer está haciendo todo esto para sobrevivir. ¿Por qué? Pues porque ahí, cuando estás en una situación de peligro, tu instinto es lo que te lleva a sobrevivir, ¿no? Y sin embargo, en la segunda versión, en la versión más corregida y aumentada y actualizada, eso al principio no es visible, porque esta mujer cuando empieza la obra, ella empieza reclamando. Entonces yo decía, ok, puede que esta mujer ya esté resignada a que va a morir, ¿no? Tarde o temprano, porque, porque no se siente con la misma desesperación que la primera. Es una mujer que está, o sea, yo la visualizaba así como que, pues sí está sumergida, pero lejos de querer sobrevivir, está reclamando, ¿no? Entonces eso es lo que ya no percibía como verosímil. Ahorita lo que mencionó un poco Alejandro, que era que estaba, ya lo tuve un poco más claro. Yo pensaba que era resignación, pero no. Yo creo que es más hacia donde comentó Alejandro, ¿no? Que es más bien que no está tanto como a la altura de lo que está sucediendo. Y Gorda que dijo eso, me puse a pensar, dije, bueno, ¿en qué situaciones de mi vida yo he estado en peligro y cómo he reaccionado? Y me estaba acordando que una vez en el CCH, cuando venía de regreso, en la prepa, no, perdón, cuando iba para el CCH, yo iba en la tarde. Ya estaba a punto de bajarme cuando se subieron a saltar el micro. Entonces, cuando se subieron a saltar el micro, lo primero que hice, pero así de manera instintiva, yo me sentaba siempre en el sillón de hasta atrás, a un lado de la puerta de atrás, porque yo decía, o sea, si algún día me asaltan, brinco y ya, ¿no? Entonces, esa vez me acuerdo que se subieron los dos tipos a saltar y lo primero que hice fue eso. Afortunadamente estaba la puerta abierta de atrás y el micro iba pasando por un tope, entonces iba a una baja velocidad. Entonces, cuando iba a baja velocidad, fue cuando esos tipos aprovecharon para subirse al micro a saltar, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, yo lo primero que hice fue levantarme y brincar. O sea, literalmente brinqué del micro, ¿no? No pensé en el peligro, o no pensé en el que a lo mejor me iba a arrastrar el micro, no pensé que a lo mejor brincando iba a pasar otro carro y me iba a atropellar. O sea, a lo que voy es que reaccioné de manera instintiva, ¿no? O sea, uno busca la manera de sobrevivir, ¿no? Yo me ponía a pensar y decía, ok, cuando uno tiene una situación de peligro, reaccionas de manera instintiva para sobrevivir, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en la versión nueva, esta mujer no está luchando por sobrevivir, está reclamando. Y eso es lo que creo yo que lo hace un poquito inverosímil, ¿no? A diferencia de la primera obra. En la primera obra es como más vivo esa parte, ¿no? De que ella está luchando, se siente la desesperación de que quiere sobrevivir, de que quiere estar respirando, está haciendo ejercicios de respiración para poder, eh, eh, pues sí, para poder salir de esa situación, ¿no? Bueno, entonces, pues ahí va la obra.
Después, el socorrista, cuando entra, ahí sí noté un gran cambio de carácter del socorrista de la nueva versión a esta primera versión. En esta primera versión, en la versión viejita, ahí, bueno, aquí yo noté que el socorrista es menos, está como menos experimentado, no sabe cómo salvarla, pero está haciendo el intento. Entonces esta mujer cuando le dice, no, que dame las manos, pero ¿cómo? Que agárrame el pie y así y tal. Entonces este hombre realmente intenta salvarla, no sabe cómo. Él incluso dice, bueno, pues que no está en mis manos rescatarte. Cuando él dice eso, no está en mis manos rescatarte, ahí está como aceptando la situación. O sea, en esta versión este hombre tiene como que los pies más plantados en la tierra, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en la versión nueva es como más ingenuo, porque él todo el tiempo está así como que, ah, yo me lo imaginaba incluso caricaturesco, ¿no? En la primera, perdón, en la nueva versión, de que llega y así de que, bueno, como lo que mencionaba, ¿no? De que el juego que hace, ¿no? De que ella se sumerge y entra el otro, así, no, pues no veo a nadie. Sale él y la otra sale del agua, ¿no? Y está gritando y luego se vuelve a sumergir y tal. Entonces ese juego, este, pues no pasa, por ejemplo, en la versión viejita. En la versión viejita, este hombre está como más plantado, se siente más, como más maduro en ese aspecto, ¿no? Vamos. Y en esta nueva versión, en la nueva versión, es como muy ingenuo, de que todo el tiempo está así de que, ay, sí, yo quiero salvar a todos porque como se murió mi papá, yo quiero salvarlos y tal, y tal, y tal, ¿no? Entonces, quiero pensar que en la versión viejita él está como más, incluso es como más complejo de carácter, ahorita lo voy a decir el por qué. Entonces, ajá, es más ingenuo, ¿no? No puede sacar los pies esta mujer porque el marido la está agarrando. Y esta imagen es atroz. Yo no sé por qué la quitaste en la versión, en la nueva, pero es muy potente esta imagen, ¿no? Él le dice, oye, es que saca los pies. Y la mujer le dice, no, no puedo sacar los pies porque mi marido los está agarrando. Y él le dice, bueno, pues dile que te suelte. Y ella le dice, pero si él ya está muerto, ¿no? Entonces, cuando dice eso, yo me quedé así como muy impactado porque tienes la imagen de un muerto que está agarrando a una persona que está viva. Yo hasta llegué a pensar incluso así como decir, bueno, es como si el muerto dijera, pues si yo me voy, te vas conmigo, ¿no? Eran como las ganas de aferrarse a la vida de esa persona que murió. Entonces se vuelve como muy impactante el hecho de que esta persona muere y está agarrando los pies y esta persona pues sigue viva, ¿no? En la nueva versión omite, el autor omite eso y nada más menciona que tiene una pierna atrapada. Creo yo que es más potente la otra imagen, ¿no? La de la versión viejita, donde pues dice, ¿no? Que el marido pues murió agarrándola de los pies, ¿no? Es una imagen más truculenta, aquí le puse, ¿no? El muerto no la deja y tal, ¿no? Luego dice, la mujer le pide que se meta para salvarla y el socorrista tiene, en lo que digo, tiene malos pies en la tierra, no tiene tanto la fantasía de querer rescatar a todos como en la nueva versión. Tiene el peso más fuerte del padre. Incluso él dice que si falla, o sea, empieza el socorrista lo menciona, ¿no? Dice, pues es que si tengo que rescatarte porque si no te rescato voy a fallar y si fallo me suicido. Entonces, ahí esa parte es como, tiene más peso en esta versión viejita el hecho de que se le murió el papá que la nueva versión. La mujer le dice, ¿lo mataste? Y él le dice, no, pues no lo maté, lo intenté ayudar.
Entonces, ahí yo estaba viendo como la cuestión de carácter del socorrista de las dos, y puse, ok, en la nueva versión el socorrista es como más ingenuo, como más inconsciente y es más, y está como más caricaturesco, incluso ustedes lo mencionaron, les da risa. En la versión viejita es más complejo por los traumas de no haber salvado a su padre. El socorrista se quiere ir y la mujer lo frena, ¿no? Es que si te vas, dile a alguien que sí puede ayudarme, ¿no? Después sale a flote el vecino, lo agarra de los pies, ¿ok? Y empiezan a mencionar lo de los gemas, lo que dice esta parte, Alejandro, de una forma muy asertiva. Pues tiene cargando todas las gemas, ve que si las quita, sale más a flote, pero ella no los quiere soltar, o sea, ella está tomando pues esa decisión, ¿no? De que pues, no voy a soltar esto que es mío, que me pertenece a mí, y pues ahí ya no le está importando pues su vida, ¿no? Em, um, bueno, en respecto al final, ok, anoté el final, en el final no se sabe si muere o no la mujer, aunque empieza a llover y uno deduce que si se muere. En el final de la nueva versión es más contundente esa parte de la muerte de esta mujer, porque ahí en la nueva versión, pues sí viene que aumenta la lluvia y que ella pues muere, ¿no? Esa creo yo que esa imagen es todavía más fuerte que que la de la versión viejita, que es cuando el rescatista pues se sale y la deja a ella, ¿no? En esta versión viejita, el rescatista como es más cruel y es más indiferente en el final, mientras que en la nueva versión es más compasivo, o sea, él todo el tiempo en la nueva versión, él todo el tiempo trata de rescatarla y de ayudarla, ¿no? Y entonces, cuando ve que no la puede ayudar, así casi casi se persina y, pues discúlpame, no te puedo ayudar, ya cuando llegue ¿qué le voy a decir a mi papá cuando llegue, cuando yo me muera y llegue y pues, decirle, no, pues discúlpame, no pude ayudar a los demás, ¿no? Y en la versión viejita, él sí es más cruel en ese aspecto, ¿no? No es tan compasivo. Y pues yo, de acuerdo a lo que vi, yo noté que está más desarrollado el socorrista en la versión viejita. O sea, que es como un poco más complejo. En la nueva, le das más peso a la mujer y se ve más desdibujado el rescatista. Eso quiere decir por ejemplo, en la nueva versión te enfocaste más como en el carácter de la mujer y desdibujaste al socorrista. Y en la versión viejita sucede lo contrario, creo yo que le diste más complejidad o como más peso en el carácter al rescatista y la mujer está como más desdibujada, ¿no? Y bueno, pues ya comparando, en la primera versión noté que está más visceral. Tú decías está más primitivo, pero es más, hay como una mayor claridad de lo que querías plantear y hacia dónde querías llevar la obra. Mientras que en la segunda versión está más estilizada, sí está más estilizada, pero está más intelectual, o sea, se siente que todo está más desde la cabeza y no tanto pues de la parte visceral, ¿no? Como la versión viejita. La primera versión, la versión viejita es como más dramática. La segunda versión es más fársica, es como más caricaturesca, como te da más risa. Y pues ahí yo lo que anoté, ya para ir concluyendo, pues es que ahí, ahí tendría el autor que tomar unas partes de la primera y unas partes de la segunda y como fusionarlas, ¿no? Y sobre todo, pues darle más claridad hacia dónde quiere llegar el autor. O sea, ahí yo creo que cambió mucho el tono de las dos obras. En la primera creo yo que no más bien en la segunda, en la nueva versión, es como más fársica, como más, sí es un tono más fársico que hace que te dé risa y tal esa situación.
Y en la primera, en la versión viejita, no es tan fársica, creo yo que es más dramática, es más, no sé si melodramática, ahí ya todavía no voy como al género, pero sí la manera en la que está estructurada la primera versión, creo yo, al menos a mí así como la leí, no me dio tanta risa. Yo estaba como, pues sufriendo lo que también ellos estaban viviendo, ¿no? Y en la segunda versión, en la nueva versión, sí es más caricaturista el planteamiento del carácter de estos dos personajes, ¿no? Entonces ahí más bien sería como el autor que defina más hacia dónde quiere llevar a la obra y qué tono, más bien como definir un poco más el tono, ¿no? Si sí va a ser un poco más fársica o va a ser un poco más como dramática, por decirlo así, ¿no? Y pues bueno, hasta ahorita esa es mi participación. Ya. Pues nada, yo no quisiera todavía, digo, no lo voy a hacer ahondar sobre qué posible género pudiera ser, porque, pues, en tanto no estén bien terminadas o terminadas bien, pues, o sea, pues, yo creo que se especularía. O sea, se puede suponer, o a menos que alguien tenga una observación distinta, justo, o sea, como tú dices, Rubén, yo creo que las 2 son fársicas, pero una está como en un tono muy abiertamente disparatado, deschavetado, o sea, que es como la intención, como lo dijeron los 2, como muy estilizado para causar esa sensación con las palabras que se van diciendo, aunque es cierto que yo creo que falta un poco de reacción, yo creo, que es lo que decían. O sea, que tengan una reacción frente a lo que están diciendo, más contundente en la segunda. No sé qué género, subgénero o subestructura pudiera tener. O sea, evidentemente, o sea, uno podría ir descartando cosas, pero siento que, como decía Alejandro, en tanto no tenga una contundencia, o sea, uno puede suponer o decir, bueno, si esto lograra estar terminado, pudiera hacer esto, pero es lo que en algunos momentos Alejandro y yo luego discutimos de no querer decir eso porque es como determinar o suponer que en la lógica más inmediata, porque eso aparte es lo que en ese caso, por ejemplo, Alejandro es lo que él pensaría que pudiera ser y el autor a lo mejor al final termina haciendo espárragos y dice, pues de nada sirvió que yo dijera que esto pudiera tener subestructura, si al final pues terminó siendo una mamada, o sea, no sé, vaya, perdón que lo diga con esa palabra, pero pues esa sería la cuestión. Yo, para mí, o sea, Concho, en sí, retomando la primera versión igual, es una cosa grotesca, pero como decíamos, o sea, más visceral, más primitiva, o sea, es esa cosa justo que no estaba yo considerando como viéndolo, y no está mal, o sea, por decir que sea visceral, primitivo, no está mal, sino al contrario, o sea, es más vivo, yo creo, más, pero no, pero justo lo visceral o primitivo es que no está refinado, que esa es como la palabra. Las dos distinciones que puedo yo ir ya cerrando con esto, que era lo que decía Alejandro, es que justo, o sea, un escritor en la literatura no vas a poner tal cual las cosas que sucedieron o cómo sucedieron, sino que le vas a dar un cierto toque. O sea, en la versión, en la historia original real, o sea, me contaba Mateo que él veía una beta, por eso como que lo reescribió y le costó mucho trabajo y efectivamente no la ha terminado bien de hacer en cuanto a la segunda versión, porque detectó que había una cosa ahí como, llamémoslo así, o sea, no estoy diciendo que sea ese género ni nada por el estilo, pero muy de Hamlet, o sea, esta cosa de que la madre pues se va y se mete con el hermano de su marido por querer, porque es médico y le quiere reparar unas cosas de la matriz y demás, o sea, es como una cosa simbólica. Evidentemente, o sea, no está desarrollado, o sea, para que se entendiera en la obra, porque una cosa es lo que él está explicando y uno diría, güey, sí, pero no está en la obra, o sea, está muy mínimo, o sea, está en este pedacito y tendría que estar todo esto, que es por eso lo que decía que falta
ponerlo más a profundidad, o sea, si realmente, como decía Alejandro, o sea, es el tema de las culpas y los enojos, tendría que verse desde el principio, que a ella, y yo creo que por ahí va el asunto, o sea, que no le importara decir, pues me vale madre si me muero, ¿no? O sea, que ese es el peligro que yo creo que por eso también le costó, le está costando trabajo escribir en la segunda obra Mateo, que es como no hacerlo tan evidente, tan literal como esta cosa de me pongo en peligro para demostrar que mi madre es una puta. O sea, que ese sería el tema de la segunda obra, que no está desarrollado, o sea, porque faltan un chingo de cosas. O sea, que él vio ese pedacito de situación y la quiso hacer referencial en toda la obra que no está todavía. ¿Por qué? Porque todavía están estos chistes, estas situaciones que van quitándole peso al verdadero odio hacia la madre. O sea, es como o sea, sí, o sea, el autor se está protegiendo, protegiendo, protegiendo para no entrarle al tema real. O sea, que es, repito, yo creo que ahorita ya tengo esa claridad también para decírselo al autor, que es como, güey, o sea, desde el principio casi casi tendrás tú que hacer el enunciado de por culpa de mi madre estoy en esta situación, pero como más adelante se va a ver, da igual que le eches la culpa a cualquier persona, o sea, que sería como el tema parecido con el tema de las gemas de la primera versión, que es de nada sirve que tú responsabilices a los demás porque al final insultes a Dios, insultes a quien sea, o sea, el que se puso en peligro fuiste tú, que eso sería lo potente en cualquiera de las dos versiones. En ese sentido, repito, ya para cerrar lo mío, o sea, de los géneros y todo eso, o sea, si en algún caso el autor dice, no, pues sí sabes que, o sea, neta sí he pecado de mariquita y realmente me estaba protegiendo, pues ahí va de lleno, ¿no? Y con respecto de la primera versión, justo, pues ese fue como el toque que el autor le puso, o sea, inventó lo de las piedras, que al final no le gustó, creyó que podía prescindir y pues realmente no, o sea, digamos que los dos temas son la misma cosa, pero visto, o sea, no sé si decirlo visto, pero manejado con distintas circunstancias internas o personales que están llegando o que yo creería que van a llegar al mismo punto, que es como la responsabilidad que tienen los personajes frente a lo que están haciendo y que están echando la culpa a los demás y que no están viendo que se vuelve muy frustrante, muy desesperante y entonces, como decía Alejandro, como tú, o sea, sobre todo en la primera versión, se vuelve desesperante, pero porque es proyectivo, porque entonces uno sí se está reconociendo en eso, como decir, güey, yo no he estado en esta situación con las piedras, pero si estoy reaccionando con esto es porque he estado en algo parecido, de no querer soltar algo y chingo a mi madre si lo suelto porque sé que no me voy a morir y la circunstancia, o sea, por eso lo decía con la segunda versión, pero es como evidente en la primera versión, tú lo dijiste, Rubén, empieza a llover y uno sabe que esta mujer, o sea, puede hablar mil cosas, pero la circunstancia es de que en media hora vas a estar ahogada y no haría falta tampoco ver el peso de cómo se ahoga como en la segunda versión, porque también no es que lo lleve a otra situación, pero se vuelve atroz, o sea, ahí se vuelve, o sea, digamos que son como dos caminos que al final yo creería, si se lo escriben las dos o lo que sea, llegar al mismo punto, que es la destrucción de las mentiras que uno se hace, independientemente de lo que sea. Y yo creo que es cierto lo que decías también, Rubén, en la primera versión se le da un mayor énfasis al socorrista, que a lo mejor inconscientemente, o sea, o realmente, o sea, lo tomó muy en cuenta el autor y le quiso dar todo este trasfondo que ahora sobrepasó al socorrista y está más cargado del lado de la mujer. Entonces tendría que haber un equilibrio o en ambas obras o fusionar todo y ver qué es lo que más pesa, las gemas o el odio que le tiene la madre, la hija hacia la madre, porque se fue estilo Hamlet, o sea, y que por eso quiere evidenciar, delatar que su madre es una puta, pero no quiere decirlo abiertamente porque eso sería atentar contra la moral de que a una madre no se le insulta, no se le, porque es la que te crió, o sea, son temas parecidos en ciertos aspectos, pero bueno, ya, esa ya fue mi última participación y no sé si quieran agregar algo más con esto o ya cerramos y así.
No, ¿Tú, por mi Rubén? parte es todo. Ok. No, pues yo creo que finalmente las dos sí apuntan a algo fársico, nada más que una está como que con un tono más, ¿cómo decirlo? En una no es tan evidente y en otra sí, como más exagerado, más fuerte, ¿no? Ujú. Pero bueno, yo creo que es una tragedia sansónica y Pobre Gonzalo Blanco. Ups. no, pues ya queda, no, pues queda, creo yo que queda pendiente, ¿no? El Sí, género, por esa, por ese desarrollo, ¿no? Que todavía falta. Y pues ya, yo concluyo con mi participación. entonces, si ya no hay nada más que decir por ahora, pues eso sería por todo por hoy. Entonces, esperemos nuevas temporadas, la temporada sexta, que ya va a ser más eficiente. Ya no va a haber ya no va a haber retraso, ni siquiera tanto retraso, ya no va a haber retraso, porque justo también me decía Mateo que esta sería la última obra que escribiría gratis, bueno, que ni siquiera termina de ser obra, pero justo pues apelar a convocatorias y premios, bueno, concursos y demás. Entonces, pues ya yo creo que el próximo año ya serán más obras de un montaje que por parte de Prote Ousia ya está llevando a cabo y sería yo creo que la primera obra a analizar y y las otras tres serían adelantando un poco quizá una de Priestley de El tiempo de los Conway, que es una de mis favoritas del mundo mundial, y otra justo que tendría que ver un poco de dónde el autor Mateo se está basando, sobre todo con el carácter de la mujer, que él sentía que era parecido, pero ya veremos qué tan acertado no era, la de Fermento y Sueño de Luisa Josefina Hernández. Y la otra obra que me tocaría a mí, o sea, en vez de escribirla, no sé, ya vería. O sea, que escribiría Mateo, evidentemente. Ya para no, ya Alejandro. Este, pues no sé, ya veríamos cuál sería de elección, porque hay varias que me gustaría analizar hacia la señorita Julia, por ejemplo, tal vez, no sé, es como, ya veríamos, ya veríamos. Yo nada más voy a decir, miren, Mateo dice que esta es la última obra que escribe gratis y miren lo que entregó. ¿Qué huevos tan azules hay que tener para decir, está bien, luz en su camino de dramaturgo pagado? No, está bien, está bien. Pues gracias por mirarnos y nos vemos en la sexta temporada. Así es, con más sorpresas. A lo Gracias. mejor, a lo mejor alguien hace cambio de sexo, Alejandro, este, con maquillaje como Skinner cuando matan al señor Burns. Traje el maquillaje de mi madre. ¿Alguna vez han visto Scary Movie? Hay una escena en la que no está censurada donde el negro agarra y le hace así o así, así. Bueno, ya. Muchas gracias por vernos. Perdón por estas bonitas palabras. Que tengan bonita tarde, noche o lo que sea, donde sea que nos estén viendo. Pues, Dios. suscríbanse, denle like y todas esas cosas que alimentan el canal y el espíritu de todos. Y ya, digamos bye. Ay.